Hola Karina, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? bien, bueno, ha sido una semana difícil, Ah, sí, sí, porque se rechazó la Constitución. sí, así vi. La verdad que uno aquí de lejos no tiene mucho idea de qué es lo que pasa, pero sí, pues sí oí y vi también el video que nos mandaste de cómo empezó. Eso fue hace 3 años, ¿verdad? Sí, no, fue una locura porque pero fue una mayoría como silenciosa, po, que no la Ah, supimos hasta que llegó, así que fue una locura, porque es como el acuerdo de paz de Colombia o que se rechazó, ¿te acuerdas? O el Brexit también. sí, así. ¿Estás en otro lado? Sí, fíjate que no me iba a poder conectar, es que tuvimos una invitación aquí, pero pues ya no me gusta faltar, hombre, entonces pues aquí estoy ahora. Estoy tratando de conectar los audífonos, pero no logro. Vamos a ver. Sí, yo estoy tratando tenía el calefactor, así que lo apagué porque también hacía ruido. Ah, Cargando esto, tenía el calefactor y hacía mucho ruido. ahorita voy a ver si logro conectar los audífonos, que no son míos, me los prestaron porque no nos íbamos a tardar tanto, pero ver otros dispositivos, no sé cómo se llaman, X. Yo voy a subir también, mira, ahí está. Aló, aló. Sí, Ahí, sí, ahí subí un poco. No subo más el volumen. Ya, ya. Entonces hoy día vamos a ver el tema de la historia de la dialéctica. ¿Ya? Estamos grabando para mandársela a Mari también. Y bueno, la idea es que también ustedes vamos interviniendo, vamos conversando un poco de esto, pero en general, para entender la dialéctica, tengo que entender también lo que fue la metafísica, ¿ya? Porque la dialéctica se construye como en oposición a esta metafísica. Entonces, es contraria a esta forma de conocimiento, como lo vamos a ver ya. Eh, la verdad es que la metafísica es lo que más ha dominado en el mundo hasta el siglo XVIII. Lo que realmente dominó fue esta forma de conocimiento, esta corriente filosófica importante que en realidad también nos cruza hasta ahora. Y en el principio surgió como algo bien de anécdota. Se dijo que, por ejemplo, Anaximandro en la Grecia, ¿no? Había colocado más allá de toda la física, ¿no? De todas las categorizaciones físicas que había hecho del mundo Aristóteles, había colocado un libro que se llamó Metafísica, la Metafísica de Aristóteles, que era todo lo que de alguna manera estudiaba lo inmaterial, lo que no tenía que ver con la física, ¿no? De ahí también viene la física. Y de esa anécdota pasó a ser algo muy importante digamos, en la filosofía antigua y también hasta el siglo XVIII, lo que podríamos decir la ilustración, ¿no? Entonces, se llevó muy bien esta metafísica con lo que se llamó la filosofía de las causas primeras. Aristóteles hablaba de los elementos más importantes de lo que conformaba la humanidad, por decir así. Por ejemplo, el concepto de ser, el concepto de alma, ¿no? Y eso de alguna forma nos lleva a una parte de la filosofía que no sé si digamos, escuchado en una manera, o sea, en algún momento, pero tiene que ver con la naturaleza de la existencia del ser, que es la ontología, que es una parte de esta metafísica, ¿no? Rudy, ¿estás por ahí? Sí, sí, yo lo he escuchado. La, Ontología, ¿no? ajá, ajá, sí, sí. Son las categorías fundamentales, pero justamente del ser, de lo inmaterial, del alma, ¿no?
de eso que define la humanidad, que no tiene que ver con lo material, con lo físico, por decir así. Por eso que cuenta la anécdota que en el fondo que se puso más allá esta metafísica, o sea, más allá de la física se puso este libro de Aristóteles. Sin embargo, se transformó hasta el siglo XVIII en la manera de conocer el mundo, en la filosofía dominante, la corriente filosófica dominante. Y en el fondo yo tengo, cuando yo me pregunto por el ser, por esta ontología también, yo tengo que relacionar todo con la teleología, es decir, la causa de estos seres, ¿no? Con la teología, es decir, con lo divino, con lo absoluto, porque yo tengo que preguntarme sobre de dónde venimos, ¿no? Y cuáles son las causas primeras de la humanidad. Y entonces yo lo tengo que ver con algo teológico, con algo cosmológico, que eso fue aprovechado por toda la, digamos, la cosmovisión cristiana. De hecho, nosotros hemos hablado del platonismo, neoplatonismo, porque al final, ¿qué es lo que hizo la Edad Media a través de la escolástica, de la patrística? Lo que hace es tomar esta visión de los griegos y obviamente le conviene mucho a su pensamiento, a este paraguas divino, le conviene mucho la metafísica, ¿no? Y esta ontología, esta teología. Por eso se habla que si bien los griegos eran politeístas, ¿no? Tenían, digamos, una relación como los muestra la épica entre los dioses y el ser humano, creían en el destino, en el fatum, ¿no? En la fatalidad. Sin embargo, toda esa cosmovisión de muchos dioses se llevó muy bien con el monoteísmo, es decir, cuando ya se implanta, ¿no? En nuestra era, un antes y un después, antes de Cristo, después de Cristo, en esta línea cronológica que vivimos, se implanta entonces esta manera de ver el mundo y de configurar esto absoluto, esta idea de lo absoluto, esta idea divina, ya con un monoteísmo ya específico. Entonces se habla de alguna manera de un neoplatonismo, es decir, se agarra todo lo griego y también esta metafísica de Aristóteles y eso tiñe toda la Edad Media, ¿no? Hasta muy entrado el tema del siglo XVIII. Entonces, nosotros siempre vamos a estar realmente luchando contra sacarnos un poco esto, pero porque en realidad después más adelante, por ejemplo, Emmanuel Kant también en el siglo XVIII habla de la metafísica, de la fundamentación metafísica de las costumbres también, ¿no? Entonces, desarrollan los tratados morales frente a este tema de eh, cuál es la moralidad, cuál es de alguna manera los principios fundamentales de estos seres humanos, ¿no? Y obviamente ahora ha derivado de la metafísica algo que uno leyó a los 15 años, ¿no? Por ejemplo, la Connie Méndez, que sacó Metafísica 1, 2, 3, 4, son libros de divulgación masiva sobre este tema muy relacionado, ¿no? A inquietudes espirituales, a búsquedas del sentido de la vida, y también relacionado con un cierto ocultismo, esoterismo en algunos casos, ¿no? Y una de las autoras más conocidas es esta Connie Méndez. Yo puedo hablar, por ejemplo, de algo muy rebuscado. Por ejemplo, puedo decir, estás haciendo una metafísica de la preparación del café. Es decir, tú estás paseándote mucho, estás rebuscando, estás haciendo algo muy profundo para algo muy simple. Así de repente lo ocupa la gente. Por ejemplo, también yo puedo decir que algo es metafísico, ¿no? Para poder establecer algo que es material, concreto. Yo entonces digo, no, esto es metafísico. Lo que dice, por ejemplo, este autor es una verdad metafísica. El alma es un tema metafísico. O, no, eso fue. No quiero hacer sobre esto metafísica, por ejemplo, o no. Estoy harto de positivismo, me declaro metafísico también como una especie de definición de la persona. Estos son usos más que nada masivos, ¿no? Más de divulgación. Sin embargo, la metafísica siempre está ahí, ¿no? Está como una de las matrices fundamentales del pensamiento. Ha sido la hegemonía, Karina, ¿sí? perdón, sí, yo he escuchado eso, pero
yo no sé si al final eso es un error o estamos en lo correcto, digamos, que utilicemos el término metafísico para aludir a situaciones que tienen que ver con la inconsciencia o con lo intangible. Si hubo un error, dices. Contexto. Sí, sí, que si eso es un error, digamos, No, o sea, bueno, de alguna manera el lenguaje siempre toda va a tratar de... física, eh, ¿Cómo? es que tengo problemas de señal acá, creo. Decía que si eso es un error, digamos, el hecho de considerar la metafísica como vista como eh, lo que está, digamos, en el imaginario, en el, en el se me escapó la idea inicial. Pero es que yo he escuchado mucho, es que, digamos, son metafísicos porque utilizan este nivel de pensamiento, digamos, un poco en lo intangible. Claro. Sí, bueno, llama la atención porque en general, bueno, muchas partes del lenguaje, sobre todo los términos filosóficos, se lo ocupa de una forma masiva, pero no se domina muy bien la parte del, como el tecnicismo o de dónde partió, cuál es la definición específica. Entonces creo que ahí puede haber algún peligro, porque el lenguaje tú no lo puedes parar, pero por ejemplo ahora, hace poco me llegó como un... Yo más creo que es así, digamos, que lo utilizan sin el conocimiento, digamos, teórico, ni desde esa eh, conjunto de términos propios de Claro, de sin estas tomar en cuenta corrientes. el concepto filosófico. Por ejemplo, hay Ujú, ahora hace poco me llegó poesía metafísica peruana, por ejemplo. ujú. Entonces yo digo, a ver, pero ¿cómo? O sea, qué raro esto, o sea, ponerle este adjetivo. Y claro, yo creo que qué pasa aquí, la peligrosidad es no dominar de dónde viene la hegemonía y cómo se utilizó esta corriente filosófica y de alguna manera también no dominar las otras corrientes filosóficas que fueron antagónicas a la metafísica, que siguen siéndolo y que de alguna manera como que nosotros nos desentendemos y seguimos. Es como uno leyendo a los 15 años a la Connie Méndez, ya pase, pero pucha, ¿vas a terminar tu vida leyendo a la Connie Méndez? Entonces, eso es lo que uno le parece peligroso, porque, Ya, porque yo creo que todos en algún momento buscamos el sentido de la vida y podemos explorar distintos campos, pero lo que no podemos hacer es tomar el término como en los Simpsons, ¿me entienden? No podemos nosotros solamente a asomarnos a los Simpsons y los Simpsons, por ejemplo, están haciendo una parodia de Sartre y nos quedamos con los Simpsons y no dominamos nunca Sartre. Ni lo leemos, ni entendemos de dónde viene el existencialismo, etcétera, sino que nos quedamos solamente con la parodia del producto masivo. Entonces nos quedamos solo con la Connie Méndez y realmente no entendemos la reflexión metafísica desde los griegos, ni tampoco, acá estamos solamente porque vamos a hacer una crítica también siempre al eurocentrismo. La metafísica también se llevó adelante obviamente con Confucio y ahí tenemos todos los orientales, los chinos. eh, co- Eso lo dominamos menos, pero eso también estaba, son culturas milenarias que también lo llevaron adelante. Entonces, son filósofos también chinos que no dominamos, pero por ejemplo ellos también en estas culturas periféricas, pensando también, por ejemplo, cómo funcionó la metafísica en los incas, cómo funcionó la metafísica en los pueblos originarios, por ejemplo, de ustedes, ¿entienden? Hay muchas cosas que no dominamos, pero sí digamos que las comunidades indígenas tienen fuertes componentes metafísicos. Entonces también habría que establecer esos componentes y irlo estudiando porque eso también sería un aporte para poder deslindarlo de lo que nosotros vamos a ver ahora, que es el tema de la dialéctica.
Entonces me parece peligroso cuando uno escucha, dice poesía metafísica peruana, yo digo, uy, pero ocupar ese adjetivo, ¿no? Tan fácil, ¿qué querrá decir? Que hay una poesía que no es metafísica, que es una poesía más concreta, más dialéctica. ¿Por qué el poeta se está queriendo deslindar de la otra poesía? ¿Por qué resurge la metafísica cuando ha estado en cuestionamiento desde el siglo XVIII hasta ahora en el Perú o en otras partes? Entonces, todas esas preguntas habría que hacerse. ¿Por qué se está definiendo así ese grupo de poetas? ¿No? Entonces, creo que eso son, yo creo que la metafísica y la dialéctica son matrices de formas de pensar que hay que dominarlas muy bien, porque detrás de todo el mundo, ¿no? De toda la construcción de la humanidad, hay matrices de pensamiento. Entonces tenemos que dominar lo que más podamos de esas matrices de pensamiento en el fondo, porque muchas cosas se dan como por sabidas o muchas cosas creemos que las sabemos, ¿no? Pero justamente el que sabe, sabe que tiene que profundizar también en esto y en realidad si uno se va a dedicar a esto, no puede usar el término a nivel solamente general, sino que también tiene que captar la historia del término. Sí. Entonces, esa es la dificultad de ocupar siempre los términos a nivel divulgativo solamente, o quedarse, yo digo, con la última reformulación de la cultura, que un ejemplo son los Simpsons, es decir, las personas van viendo los Simpsons y van viendo ciertas reformulaciones de la filosofía, ciertos teóricos que van pasando ahí, y entonces se quedan solamente con ese espejeo, pero nunca van a las fuentes primarias. Y ahí hay un problema que las personas creen que Homero Simpson, y con todos los Simpson, con todo lo que implica, son ellos los que están colocando esas ideas ahí. Muchas veces las personas no tienen ni idea de la construcción que hay para atrás. Ujú. Sin embargo, pareciera que los productos masivos de comunicación, pareciera que es lo único que tenemos, porque la gente no va a leer, la gente no va a ir no tiene tiempo, está en la sobrevivencia, nos va a seguir pasando un poco lo que pasa aquí entre la prueba y el rechazo, ¿no? Ni el apruebo ni el rechazo leyó, yo creo, ¿no? Uno se deja llevar solamente por por la dictadura de la tecnología, de alguna manera, y por el sesgo de confirmación. Lo que te cuenta la persona de al lado, lo que te dice tu profesor o tu profesora o tu amigo o tu partido político o tu círculo, tu organización, tanto el apruebo como el rechazo. Y si tienes una dictadura tecnológica que funciona con algoritmo, entonces no hay forma porque la persona no tiene matrices de pensamiento como para poder establecer un pensamiento crítico. Entonces estamos condenados al fracaso en ese sentido. Sí, tú mencionas, bueno, el caso de los Simpson, ¿verdad? Que me parece un fenómeno bastante masivo, pero digamos, en estas nuevas eras, digamos, de tecnología están estas infografías Mm, que te hacen como, bueno, es eso, una infografía de algún hecho, de algún suceso, y te quedas muchas veces con eso y no vamos a la fuente, no investigamos, y Nada, pues ahí hay cierta peligrosidad, ¿no? Que claro. nos, Los que nos memes, carcome al final, sí, que nos carcome, definitivamente. los memes, claro, porque estamos en un mundo de selfie, de golpe de imagen, entonces esa infografía, esos memes, esa es una manera también de rápidamente hacerte llegar la información y resulta que para atrás no hay anclaje. Yo solamente recibo la imagen nomás. Y sin embargo, entonces no tengo la profundidad de los conceptos, el desarrollo de los conceptos. Y justamente eso también tiene que ver con esa dictadura tecnológica, porque si tú Esto podría ser una forma de colonialismo, digamos, estas formas, estas... totalmente,
estos modos operandi, digamos. Totalmente, porque, o sea, después antes ya de la globalización, lo mismo que vimos con la escuela de Frankfurt, se hablaba ya de esta industria cultural. Y yo creo que ahora, con la globalización, el neoliberalismo y todo, nosotros con Netflix, con este mismo Zoom, con lo mismo del Zoom, la dictadura de la tecnología tiene que ver, es algo que ya Frankfurt lo estableció, que nos da una ilusión democrática, nos libera, pero también nos excluye. Y entonces Ujú, hay que mantenerlo también, por ejemplo, no sé, en los análisis que Chile o otros lugares, la persona está conectada a verse 10, 12 horas al celular, tú tienes un algoritmo y te va llegando todo, incluso los likes, todo, con eso se hace una psicometría, se llama, y se hace un perfil de ti y te van llegando todas las cosas relacionadas contigo. Entonces, ujú, de alguna manera eso va a definir también tus posiciones, tus opiniones. El ser humano muy influenciable, es cada vez más predecible, ¿no? Y estos sistemas también fuertes tecnológicos han aumentado su predictibilidad, por lo que digamos, investigando en relación a lo del caso chileno, lo que había pasado con el rechazo y el apruebo, y se ha metido mucha gente a hacer los análisis de un punto de vista también informático. Entonces, ujú, y ahí es interesante que por ejemplo, todas las encuestas decían no hay que responder encuestas, que Trump salió en gran parte porque hacían encuestas súper tontas, por ejemplo, esas encuestas en realidad, como del mundo de Disney, tú con quién te relacionabas, y todo eso, tú respondes y respondes encuestas. ¿Por qué a la gente le gustará responder encuestas? Es raro. Bueno, la cosa es que hasta el final Trump ganó respondiendo encuestas, ¿no? Con TikTok, con Twitter, etcétera. Con Twitter sobre todo, a la gente le encanta eso, le da un sentido de participación, de pertenencia que ya no hay en ninguna parte. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va generando con estas encuestas un perfil psicométrico, se llama, en donde a ti te va a llegar una propaganda política o una propaganda comercial, etcétera, ¿no? Entonces por eso que es tan interesante lo que hacen los argentinos. Por ejemplo, los argentinos entienden eso y contrarrestan rápidamente con una televisión pública, que es muy importante tener una televisión pública, una ley de medios, y también lo que a mí me gusta que hacen es, por ejemplo, esto, Lacan para principiantes, Freud para principiantes, o sea, una novela gráfica con conceptos bien trabajados por filósofos, por sociólogos detrás, y además con gente que hace historieta, con dibujantes. Entonces, de alto nivel, saca rápidamente una colección o coloca filosofía, por ejemplo, filosofía aquí y ahora con Feynman, que es un tipo que ha hecho ya 15 o 20 años de filosofía, y lo colocan en la televisión pública. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que tienen que contrarrestar los fake news, tienen que contrarrestar la falta de profundidad en los conceptos, contrarrestar esta infografía o esta reducción de la información, en donde la persona se queda con un golpe de vista nomás, no hay más tiempo. ujú. Por eso era tan interesante lo de Monterroso, porque Monterroso podía hacer ese cuento, por ejemplo, del dinosaurio interesante. ¿Por qué? Porque te descategoriza, ¿no? Ese cuento te hace pensar, te descoloca, en una línea, dos líneas te descoloca. Quizás Ujú. eso es lo interesante de esas escrituras mínimas, ¿no? Más pequeñas, porque te cuestionan la categoría de tu mismo pensamiento, ¿no? Sí, está el cuento del eclipse, También, por que ejemplo, yo cuando lo leí me descolocó porque, digamos, la idea del pensamiento occidental, ¿no? Del conocimiento absoluto, pero luego caes en la cuenta de que, bueno, estas gentes ya te hacían lectura de los astros desde hace mucho tiempo, y entonces vas claro, como cayendo en cuenta. él te genera algo súper interesante que nosotros tenemos que ver aquí, que la humanidad es multilineal.
Entonces, Ujú. siempre hay que hacerle la crítica al eurocentrismo, porque nosotros estamos viendo aquí partiendo de los griegos, etcétera, pero nosotros no sabemos nada o sabemos muy poco de los chinos, ahí tenemos todo el confucianismo. Uno ha leído de Ujú. ello, pero no ha estado en esa, o sea, no es parte de esa cultura, ¿te das cuenta? Entonces, es interesante y lo que hace ahí también el eclipse es decirte, o sea, los conocimientos, la ciencia, el pensamiento, no estaba solamente esa visión del tiempo europea, sino que también en la circular, en la indígena, ¿no? Ya estaba ya. Entonces sí, ya tenían ya el conocimiento. Y eso va muy bien con la desautomatización de la mirada de los rusos, va muy bien con el concepto de extrañamiento, de extrañamiento, va muy bien con esa descategorización que trabaja también Monterroso, donde me descoloca, yo tengo que estar pensando, ¿no? Porque de alguna manera me está criticando los parámetros del pensamiento. Entonces, es interesante captar las matrices de pensamiento como para poder después ponerla en jaque en uno mismo, porque uno tiene un sesgo de confirmación. Por ejemplo, yo leo lo que yo quiero leer, ¿no? Y encuentro e interpreto la realidad como yo quiero interpretarla, converso con quien yo quiero conversar y con quien me confirma, ¿no? Lo que yo estoy pensando. Entonces, ¿qué es lo que se ha llegado a pensar? Que la tecnología también se pensaba que iba a ser pluralista, ¿no? Que me iba a relacionar con gente que no piense como yo, y la verdad es que generó yetos al interior de la red, ¿no? Entonces estamos todos como entre los mismos. Entonces también Sí, esa es otra forma endogámica, digamos, más cerrada del conocimiento. Lo que yo tengo que hacer es salir de eso a discutir y a debatir con otras personas que justamente no piensen. Por eso es tan importante mantener gente al lado de uno que no piense como uno y que sea capaz de debatir. Es muy importante el debate porque justamente acá vamos a ver que el- la dialéctica, digamos, el concepto de la dialéctica es conversación, pero también es controversia. Entonces, es conversar juntos, pero también es ser controvertido, o sea, generar una controversia. Esto es un conflicto. Por eso, cuando los artistas, o parte de los artistas acá, por ejemplo, Launer, que es un premio nacional de arquitectura y que ahora acaba de hacer una lectura muy buena de lo que pasó aquí en Chile digamos, el plebiscito, y que uno lo sigue, el Premio Nacional de Arquitectura y todo, él generó antes de Allende incluso, trabajó y siempre trabajó, bueno, con Allende sobre todo también, para construir estas viviendas sociales dignas, ¿no? Y hizo todo un trabajo en el tema de la convención también de asesoría. Él siempre ha establecido que el arte es conflicto. Entonces, por eso uno entiende, porque en esta dialéctica, ¿no? En esta construcción que en el fondo ya no tiene que ver con la metafísica en el sentido de trabajar con lo inmaterial, sino que la dialéctica tiene que ver con una forma de pensamiento. Bueno, es una palabra polisémica, igual que logos, ¿no? Es una palabra polisémica, es decir, tiene distintos significados. Entonces, es una forma de pensamiento que concibe la realidad como en dinámica y en proceso, es decir, en constante cambio, ¿no? Entonces no es una idea lineal. ¿Por qué? Porque si yo concibo las cosas en términos metafísicos, tendré que establecer que hay una estructura permanente, constante en el tiempo, ¿no? Y de alguna forma yo veo la realidad de una manera más estática. Le tengo que establecer cierta jerarquía a, a esas realidades, ¿no? Y decir, bueno, pero todo esto está dominado, ¿no? Por una idea, por algo absoluto, por un alma, por un espíritu, ¿no? Y entonces la dialéctica, ¿qué es lo que hace? Es decir, a ver, pero esto es como un a priori, ¿no? Esto es anterior, esto significa un campo de creencias también. Bueno, y si cambiamos las cosas y decimos que la forma del pensamiento tiene que ver con la realidad y la realidad está en constante evolución, ruptura,
y contradicción. ¿Por qué? Porque si yo concibo la metafísica, yo fundamento todo en un principio lógico que es el principio de la identidad. A es A, B es B. Es decir, yo veo esta taza, ¿no? Y entonces yo establezco lo que es una taza, la defino, la controlo, de alguna manera la domino. Eso todo es lenguaje, ¿no? Todo es lenguaje. Y bueno, yo establezco sus categorías para que sea una taza y cumpla con eso. Eso es lo que hizo Aristóteles. Aristóteles categorizó todo, todo, todo lo que ustedes puedan imaginar, pensó todo. Y por eso, claro, que es un gran manual de categorización del mundo, ¿no? Y entonces yo voy diciendo, bueno, un poco lo que dijo Platón, lo que es arriba es abajo, es decir, sistemas de correspondencia. Y eso tiene que ver con la metafísica, ¿no? Con lo inmaterial. Pero para eso yo tengo que establecer identidades. Por ejemplo, el ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿no? Entonces yo tengo que establecer identidades. ¿Cómo? Sí, ¿no? Hay una identidad, una correspondencia, que es el primer principio lógico. Pero dejo detrás o dejo a un lado el principio de contradicción. Es decir, ¿qué pasa cuando algo es y no es a la vez? Ese principio de contradicción no le gusta el orden, no le gusta la estabilidad. Las personas quieren entender rápidamente en el principio de identidad. ¿Esto es igual a mí o es diferente? Y lo descarto. Esto es una taza. Y entonces todo lo otro que sea parecido a esto será una taza, es una categorización constante, es como un partido del orden, ¿no? Es la estabilidad, la apreciada seguridad que digo yo en mis textos. Pero el principio de contradicción es ya más difícil, porque significa que, por ejemplo, lo que pasó en Chile, una persona no siendo de derecha, ¿no? Puede haber votado rechazo a un plebiscito que se trabajó por un año. Una persona, no siendo de izquierda, puede haber votado también apruebo, y ahí hay una contradicción. Es decir, la realidad, como dice la canción, es mucho más compleja de lo que parece. Tenemos contradicciones. Lo que pasa es que hay un devenir. Todo es dinámico, todo está cambiando. También es una lógica, claro, no es la lógica de la identidad formal y todo, sino que es la lógica dialéctica, que lo vamos a ver, es un procedimiento de análisis, una percepción del mundo, un método de investigación, y algunos también han dicho que es la manera en que se desenvuelve la realidad, ¿no? Entonces yo tengo que establecer que no puedo, hay mucho azar, hay mucho dinamismo en mí y en la realidad, y no puedo controlar nada, ¿no? Y de alguna forma es contradictorio todo. Y esa contradicción yo la asumo con esta matriz de pensamiento que es la dialéctica. Entonces, el término viene de diálogo, que es conversación, controversia, y era una forma en la antigüedad de establecer la verdad. Nosotros ya lo podemos ver incluso en los diálogos platónicos. Platón ahí establece un método increíblemente, a pesar de él pensar en la ciudad de las ideas, ¿no? Y establecer un arriba, un abajo igual que arriba, y ser platónico, o sea, apostar por la metafísica. Él establece un método bastante dialéctico en los diálogos, porque son tres personas que piensan de una manera distinta y las pone a conversar, que eso significa volar juntos, ¿no? Conversar es volar juntos, para poder establecer la verdad, ¿no? Sin embargo, la dialéctica no se queda ahí, sino que la dialéctica después es comprendida como un método de conocimiento de esa realidad. Es lo que se llama una lógica concreta, ¿no? Entonces se la emplea como sinónimo de movimiento, de proceso, de evolución, ¿no? Y es claro que en su raíz la dialéctica tiene que ver con un diálogo, con una comunicación. O sea, todos entendemos eso, que es un diálogo que se establece buscando la verdad al principio, pero después se transforma en algo mucho más complejo y casi como un factor importante de la realidad y una forma de conocimiento.
porque yo no le impongo a la realidad mis creencias o mis a prioris, ¿no? Sino que yo observo la realidad, veo su dinamismo y trato de comprenderla estableciendo un diálogo, comunicándome con esa realidad, ¿no? Entonces es mucho más difícil, porque en el caso de la metafísica yo tengo que colocarme a contemplar nomás lo que hablábamos la clase pasada, quizá un poco. También yo puedo, por ejemplo, ir como hacían los filósofos, como hacía Aristóteles o Platón, se sentaban en el teatro, veían la tragedia y en el caso de Aristóteles, por ejemplo, empieza a establecer esas categorías que tiene la poética o la tragedia, la épica, etcétera, y establece entonces la poética, ¿no? Saca todas esas categorías, ve la catarsis, no ve la anagnóresis, que es el reconocimiento de la otra persona, en la catarsis lo que ya hemos hablado, ¿no? Ve los controles, de alguna manera ve todo lo que está ahí en la tragedia en el teatro y contempla, observa, pero también eso para eso saca la poética. Pero, por ejemplo, para la metafísica, ¿no? Para la metafísica, es lo que tiene que ponerse a pensar solamente sobre qué es el ser, para dónde vamos, de dónde venimos. Y eso implica una situación mucho más de introspección. Por eso es que la metafísica tiene que ver mucho más con a lo mejor las carmelitas descalzas o con sistemas de introspección muy fuertes del ocultismo, del esoterismo, de visiones también New Age, ¿no? De meditación, etcétera, y todas las religiones, porque implica eh, reflexionar sobre lo que estamos siendo. Y ahí, en esa reflexión sobre lo que estamos siendo, nosotros podemos apartarnos de la realidad, podemos no establecer una relación dialéctica con la realidad, hasta el punto que puedo tomar la decisión de irme a un claustro y orar por el mundo para que todo se salve, ¿no? Entonces, la dialéctica tiene un origen muy antiguo, es antes de incluso Aristóteles y obviamente parte con Heráclito. Por eso para nosotros es tan importante, porque obviamente no seguimos visiones metafísicas, ¿no? Bien mal podríamos seguir visiones metafísicas si somos ateos, en el caso de Rodrigo Natural y yo peleando para, no sé, por 20, 25 años para dejar de serlo, o sea, o para hacerlo, para dejar de ser metafísica, habiendo pasado por todas las religiones, habido por haber, así que bueno, eso me ayuda ahora porque igual las manejo bastante. Eh, pero entonces la dialéctica es algo que fue un poco desechado en ese sentido, o sea, todos los presocráticos fueron llamados escuelas morales, no se tomaron como lo que hablábamos de la academia en el liceo, no fueron la escuela oficial. Sin embargo, Heráclito dijo algo muy importante, todo cambia, todo se mueve, todo se transforma, ¿no? Y de alguna forma los pensadores también chinos, acá se los puse, Kun Sun y Tai Chen, estuve revisando algunas cosas porque no lo domino, y también Spinoza, que de alguna manera es uno de los filósofos que se conocen más, judeo-holandés, que también reflexiona sobre estos cambios. Pero obviamente la dialéctica fue llevada adelante mayormente de lo que se llaman adelante lo que es la filosofía más moderna y contemporánea. Y parte, en gran parte con Heráclito, ¿no? En su visión, ¿no? Después vamos a seguir pensando en Hegel y cómo lo reformuló. Entonces ahora estamos en Heráclito. Parménides, que fue el primero principalmente que empezó a filosofar de un libro que se llama sobre la naturaleza, que en el fondo es poesía también, eso es lo loco de los griegos, que la filosofía y la poesía parten juntas y de hecho muchos de ellos son cantos, ¿no? La primera filosofía es como un canto, ¿no? Es bien mnemotécnico porque muchos de esos versos riman y la idea era como divulgarla también, ¿no? Muy pocos leían, entonces obviamente ellos tenían el poder de esa palabra. Y Parménides creía en una estructura de la permanencia, en llevar adelante que hay constantes, que hay permanentes, ¿no? Y Heráclito mira eso y dice, no, realmente no tenemos que dejarnos llevar por Parménides y lo que existe acá es el movimiento, ¿no? Que transforma las cosas, que permite que
que las cosas se transformen en otra cosa, que se conviertan en otra cosa. Y él se queda con el fuego, obviamente. ¿Por qué? Porque es un calor que permite que surja la vida, pero también la destruye. Entonces el fuego, bueno, con Prometeo, ¿no? Que robó el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos, ese Prometeo encadenado, liberado, etcétera, ¿no? Ya nos deja esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de el fuego como algo, como esa, el fuego es todo, porque en el fondo, claro, no solamente alumbra, sino que permite digamos, el tema de los alimentos, preparar los alimentos, pero también funciona como la lámpara, en este caso el mito de la caverna, ¿no? Es también la inmolación, ¿no? También el fuego es el purificador también, o sea, el fuego es realmente una de las imágenes más fuertes de la humanidad. Y Heráclito se da cuenta de que descubre un secreto íntimo de las cosas, porque en el fondo no son sino su propio porvenir. Y esto lo observan los ríos, es decir, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Por más que yo quiera, al río yo no lo puedo retener para bañarme en el mismo río dos veces. El río va a correr y en ese devenir, ese no ser, ese movimiento es el que define el río, ¿no? Entonces, observa que hay un secreto íntimo en la realidad, que es este constante devenir, es decir, este no ser, esto no estar estático, porque hasta el momento la metafísica establecía esta estructura permanente, este no estar estático es justamente lo que construye la realidad, que ese es el devenir, el movimiento, ¿no? Entonces, el río que está constantemente en cambio, ¿qué es lo que provoca? Que yo no me pueda bañar en el mismo río dos veces. Y eso es como que uno lo descoloca también, ¿no? Las categorías metafísicas empiezan a resquebrajarse. Yo creo que ya ahí. Entonces él también dice lo siguiente: los hombres ignoran que lo divergente está de acuerdo consigo mismo. Es una armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira. Los hombres entonces ignoran lo divergente, que lo divergente está de acuerdo consigo mismo, es una armonía de tensiones opuestas como la del arco y la lira. Y acá es muy importante porque inmediatamente a mí me lleva al arco y la lira, que es un libro de Octavio Paz, que construyó por ahí, tiene que haber sido en los 50, un poquito después, y es un texto muy interesante porque ahí me define el poema, me define la poesía, me define el lenguaje, ¿no? El Octavio Paz es uno de los ensayistas como más importantes mexicanos, ¿no? que hemos tenido. Y, y justamente miren lo que dice Octavio Paz. Aquí se los puse. La primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza. El signo y el objeto representado eran lo mismo. La escultura era un doble del modelo, por eso las esculturas griegas, ¿no? Y uno ve las venas, ¿no? Ve como los músculos, la tensión muscular, ¿no? La fórmula ritual, una reproducción de la realidad, capaz de reengendrarla. Hablar era recrear el objeto aludido. La exacta pronunciación de las palabras mágicas era una de las primeras condiciones de su eficacia, el famoso oráculo de Delfos, ¿no? El oráculo es el que me dicta, ¿no? Lo que yo tengo que hacer en la época antigua, como ahora, por ejemplo, me dicta la realidad alguien que me lee el tarot, ¿no? O cuando yo leo el horóscopo, ¿no? O cuando yo voy a una iglesia y escucho un pastor, ¿no? Hay alguien siempre que dicta esa realidad. Y los griegos tenían un oráculo que es el oráculo de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos es el que le dice a Edipo lo que va a pasar, lo que genera la tragedia. Entonces, y ese oráculo es el que de alguna manera va a sentenciar la realidad, ¿no? Es el destino.
De hecho, el oráculo de Delfos, ¿qué es lo que le dice a Edipo? Le dice, tú vas a casarte con tu madre, ¿no? Y a matar a tu padre. Y él dice, pero ¿cómo no? No puede ser. Y él, cumpliendo el tiempo, ¿no? La tragedia, de alguna manera, el fatum, el destino de los griegos, por eso que es muy importante en el New Age, por ejemplo, en el tarot o en el horóscopo, es que uno crea en el destino. No creyendo en el destino, desactiva el New Age, ¿no? Porque yo tengo que creer en esas cartas, tengo que creer en esa religión, ¿no? Tengo que establecer una matriz de creencias, porque si no, yo desactivo. Entonces, lo que me diga la persona, sea lo que me diga, no lo voy a creer, ¿no? Pero si yo le doy ese poder a la otra persona, a ese oráculo de Delfo, en los griegos, ¿qué querían decir? Que se iba a cumplir igual, que uno ya estaba destinado, esa tragedia que tenía Edipo ya estaba destinado a hacerla, ¿no? Aunque él quisiera escapar, porque quiso escapar de todas las formas, sin embargo terminó casándose con la mamá y matando al padre, ¿no? Y ese es el famoso Edipo. Y obviamente que él había dicho, contando el culpable, obviamente en la tragedia, que si él era el culpable, él se exiliaba, por eso que hay varios Edipos, ¿no? El Edipo en Colona, ¿no? Cuando él se exilia y obviamente termina sacándose los ojos con el gancho de su madre, me parece, ¿no? Y se saca los ojos, porque él no puede ver en esa tragedia, él no puede con el incesto, que era algo prohibido ya a través de las tragedias y funciona como un control social, de donde la castración del incesto, eh, donde muchos antropólogos ya han probado que nosotros, las culturas como contemporáneas, modernas, están basados sobre la negación de ese incesto y tampoco el parricidio. De hecho, ahora, por ejemplo, hace poco acaba de ocurrir un parricidio en Vicente López, en una periferia, un lugar periférico de Buenos Aires, y todos están, bueno, aparte con el atentado a la presidenta, pero además un parricidio es lo más terrible, o sea, lo más terrible, y de hecho por eso están penados también y sancionados socialmente, incesto y parricidio. Los griegos tenían claro esto, por eso que de alguna manera ellos tienen la necesidad de preservar el lenguaje sagrado. eh, y eso es una gramática, ¿no? Es lo mismo de la India védica. Pero al cabo de los siglos los hombres advirtieron que entre las cosas y sus nombres habría un abismo. Esa es la modernidad. Entre las cosas y las palabras hay un mundo, hay un abismo. No es que yo quiera decir, por ejemplo, en este momento, quiero que se apruebe la Constitución y lo logre, porque ojalá pudiera hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que por mucho que yo quiera decretar la realidad, no lo puedo hacer. En una corriente metafísica sí la puedo hacer. Por eso que el yoga o la construcción también desde la secta o la construcción desde el New Age corren con esto, con estas visiones metafísicas, ¿no? Por eso se lee tanto a la Connie Méndez o los libros de autoayuda, porque eso funciona. El ser humano parece que tuviera esta necesidad de alguna manera, esta gramática del mundo, tenerla lista, destinada, ¿no? Pero al cabo de los siglos, los hombres advirtieron que entre las cosas y su nombre se abría un abismo. Y eso era terrible para el hombre, pues, terrible, ¿no? Porque queda a la intemperie y tiene que establecer un cierto coraje, ¿no? Y una cierta resistencia también, ¿no? Las ciencias del lenguaje conquistaron su autonomía apenas cesó la creencia de la identidad entre el objeto y el signo, ¿no? La primera tarea del pensamiento consistió en fijar un significado preciso y único a los vocablos. Claro, el diccionario, la Real Academia. La gramática se convirtió en el primer peldaño de la lógica. Más las palabras son rebeldes a la definición. Eso es lo interesante. Las palabras siempre vuelan, se van, son terriblemente irreverentes. Nunca se dejan agarrar ni por la Real Academia, ni por el diccionario, ni por nada. Y todavía no cesa la batalla entre la ciencia y el lenguaje, dice Paz, ¿no? Hasta ahora lo tenemos. Fíjense todo lo que significa el lenguaje inclusivo y toda la pelea que hay con la RAE en relación a esto.
La historia del hombre podía reducirse a la de la relación entre las palabras y el pensamiento. Todo periodo de crisis se inicia o coincide con una crítica al lenguaje. Por eso que hay que estar atento, ¿no?, a este cambio de ciclo que uno ve en los países. De pronto se pierde fe en la eficacia del vocablo. Tuve a la belleza en mis rodillas y era amarga, dice el poeta. ¿La belleza o la palabra? Se pregunta Paz, se responde, ambas. La belleza es inasible sin las palabras. Cosas y palabras se desangran por la misma herida. Todas las sociedades han atravesado por estas crisis de sus fundamentos, que son asimismo y sobre todo crisis del sentido de ciertas palabras. Se olvida con frecuencia que, como todas las otras creaciones humanas, los imperios y los estados están hechos de palabras, son hechos verbales. En el libro 13 de las Analectas, Zulú decía, pregunta a Confucio, si el duque de Bey te llamase para administrar su país, ¿cuál sería la primera medida? Y el maestro dijo, la reforma del lenguaje. No sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y nuestras obras también es inseguro. Todo la dictadura de la tecnología y los fake news, ¿no? Nosotros estamos viviendo esa inseguridad. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa. Nietzsche inicia su crítica de los valores enfrentándose a las palabras, en la genealogía de la moral, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir realmente virtud, verdad, justicia? Entonces aquí, por ejemplo, uno habría que preguntar, ¿y qué quiere decir metafísica cuando los poetas vienen y hablan de poetas metafísicos, ¿no? ¿Qué quiere decir metafísica en el contexto que usted le está dando? Al desvelar el significado de ciertas palabras sagradas e inmutables, precisamente aquellas sobre las que reposaba el edificio de la metafísica occidental, minó los fundamentos de esa metafísica. Toda crítica filosófica se inicia con un análisis del lenguaje. Y acá le puse el arco y la lira porque me parece que es fundamental para todo poeta, para todo gestor, saber, bueno, el ensayista principal del siglo XX, eh, y sobre todo el arco y la lira, que en un lenguaje así como los que ustedes ven, te descoloca, te hace pensar, ¿no? Octavio Paz además manejaba mucha, muy bien documentado y todo eso, ¿no? Y también le coloqué algo que a mí me resonó inmediatamente, que es las palabras y las cosas, es decir, de Michel Foucault. ¿Por qué? Porque Foucault es lo que hace, se hace cargo de ese abismo entre las palabras y las cosas, y ya desde una filosofía contemporánea establece ese abismo, ¿no? Entonces, esta escisión que hubo entre la palabra ya no significa la cosa, y genera este texto que es las palabras y las cosas, construido con una pluma increíble. Empieza con una crítica a las Meninas de Velázquez, a un cuadro, ¿no? A una pintura, y toda esa crítica a las Meninas de Velázquez es algo que, pucha, da ganas de escribir, porque aparte que te hace pensar, ¿no? Sobre lo que justamente nosotros necesitamos, que es esa interpelación que hace el barroco, ¿no? Que justamente ese claro oscuro, las Meninas de Velázquez tenemos el pintor, el tipo que viene entrando, la pintura dentro de la misma pintura, es decir, varias capas, la realidad entonces se espesa, es muy compleja, y Foucault con esa magistral pluma establece esa crítica a esa pintura y empieza a reflexionar sobre esta escisión, ¿no? Entre las palabras y las cosas. Entonces, cuando alguien me dice que la palabra es lo mismo que la cosa, o está en un contexto metafísico, dentro de un contexto religioso, teológico, ontológico, o sea, definitivamente eso fue en el inicio, es cultural, ¿no? Es, por ejemplo, los griegos para ir a la guerra, por ejemplo, ellos querían ver si tenían buenos augurios, ¿no? Esto pasa con la metafísica. Tú siempre tienes que, como pasa a las mujeres, ¿no? Esta es una crítica a las mujeres también, porque está comprobado que las mujeres pareciera, ¿no? Que están muy, muy determinadas a esto de vivir bajo los augurios. Entonces, los griegos tenían esta cosa de que si iban a la guerra, eh,
necesitaban un augurio. Entonces iban a consultar al oráculo, etcétera, pero para otras cosas también hacían lo que se llamaba una hecatombe, ¿no? Hecatombe significa matar 100, de 100 ovejas, 100 vacas, etcétera, para abrirlas, ¿no? Y ver si estaban blancas o negras, ¿no? Y de acuerdo al color, ellos obviamente se colocaban en estas empresas como lo que puede haber sido la Ilíada, etcétera, ¿no? De ir a atravesar el mundo para poder de alguna manera eh, como salvar, ¿no? A su princesa, etcétera, y de alguna manera recuperar esa preciada seguridad de los griegos. Entonces, eh, si estaba negra el interior, allí había un mal augurio, no lo hacían, ¿no? Entonces lo mismo le pedían al cielo, ¿no? Que se presentara, ¿no? Con una lluvia, etcétera, para ver si iba a ser favorable a las cosechas. Entonces la relación del ritual con definir la realidad estaba completamente relacionado. La palabra, el rito, lo cultural, yo hablo, digo, ¿no? Y esto se realiza porque si yo genero el rito, yo entonces establezco un mito. Eso cultural del arte, por supuesto que al principio fue así, todo es cultural al principio. El tema es que la gente no hace el recorrido después de lo cultural, ¿no? Y aquí lo que Octavio Paz está diciendo es que hubo una escisión entre las palabras y las cosas. Entonces se hace cargo el ensayista en el arco y la lira. Y es interesante porque viene estar dialogando de alguna forma con eh, lo que dice Heráclito, es decir, hay una armónica tensión de los opuestos, entre comillas, ¿no? Y esa relación, esa tensión es lo que me tiene que pasar el artista, el poeta o quien sea, la complejidad no la definición de sí mismo, la descripción llana, no, la complejidad, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta de la dialéctica. ¿Preguntas, comentarios? Estoy tratando de hacer una dialéctica también, uniéndolo con los ensayos, uniéndolo con la filosofía más contemporánea, ¿no? Como saltando también desde el lenguaje, porque todo es una gramática del mundo. Yo había subrayado, ¿te acuerdas que te había comentado que había visto el diccionario que nos mandaste de dialéctica? Uh -huh. Sí, solo quiero abrirlo porque me había, no terminé, pero solo voy a abrirlo. Por si me quedo sin batería, es que estoy en el celular, solo voy a ver vamos a ver, perdón, pero no. Porque sigue siendo para mí un poco confuso el significado de la dialéctica. Pero aquí, sí, a ver, tenía algo subrayado que dice, la unidad de los contrarios puede ser relativa, temporal y transitoria, mientras su lucha es permanente. Eso, pues lo subrayé porque no me queda tan claro. Claro, o sea, el conflicto, la lucha entre estos opuestos es lo fundamental, la tensión, ¿no? O sea, lo importante es que la realidad se complejiza, ya no es lineal y es multilineal. Entonces, en el fondo, yo tengo antagonismos en mi cabeza y creo que todo es A o es B, pero hay cosas que son, la mayoría de las cosas, la verdad, es ambiguo, en donde una misma cosa que es una unidad, ¿no? Tiene algo de B también. No es solamente un principio de identidad A es igual, o sea, es igual a A, sino que también tiene esto de lo otro, ¿no? Y, por ejemplo, al interior mío puede convivir una persona conservadora, pero también una persona progresista. Para ciertas cosas yo seré conservadora y para otras cosas
progresista. Y es al interior de mi unidad como ser humano que están conviviendo esas dos cosas. De hecho, muchas veces cuando nosotros ponemos normas afuera, nuestros hijos nos dicen, oh, qué ñoño, qué conservador, ¿no? Se mira de afuera de esa forma, sin embargo, uno se puede concebir como alguien más liberal, por decir así, ¿no? Más progresista. Sin embargo, todas esas cosas, esos componentes, esa unión de los contrarios, están al interior de esa misma humanidad. Y eso mismo, esa dialéctica, esa manera de construir la humanidad, es también lo que construye el mundo. No, Sí, no, si entiendo bien, genial. entonces la dialéctica es básicamente pensar en lo contrario, pero considerando todo lo que, todas las variables intermedias. O sea, tú tienes que plantear una cosa pensando en lo contrario, pero tú sabes que las personas van a pensar en el intermedio, o sea, el ejemplo clásico, ¿verdad? Blanco y negro, Claro, pero cuando tú piensas solo en blanco y negro, te pierdes los matices. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, qué buena persona esta, ¿no? Pero en un contexto determinado, con otras cosas, quizás en otra edad, pasándole distintas cosas a esa persona puede dejar de ser, o sea, es un constante devenir, puede dejar de ser buena. Al interior de la persona pueden pasar muchas cosas. Entonces, no es que yo sea completamente buena desde que nací hasta el final, o que sea justa o que responda a los valores universales de una manera absoluta, sino que yo estoy en relación con el otro, en relación con la historia, en relación con mis coordenadas también biográficas, en relación con el mundo. A lo mejor si yo me corro de Chile y voy a otro lado, ustedes salen de Guatemala, definitivamente esa humanidad de ustedes va a cambiar porque se va a adaptar a otras costumbres, a otras cosas, va a pensar de una manera distinta. ¿y eso cómo se aplica a la literatura? Porque ha sido tan importante entonces la dialéctica para escribir. Sí, ha sido importante para pensar en la parte filosófica. Ahora, ¿por qué es tan importante también para nosotros? Porque justamente cruza las teorías críticas literarias, acá lo vamos a ver también a Hegel, después a Marx y también en la Escuela de Frankfurt. Entonces, va cruzando teorías económicas, teorías filosóficas, teorías sociológicas y también lo que estamos trabajando ahora, que es lo de Frankfurt, que también va a cruzar, porque Frankfurt se va a dejar, digamos, influir mucho por el psicoanálisis y también por el marxismo, va a cruzar también la teoría crítica literaria de la Escuela de Frankfurt. O sea, solo para aclarar, entonces, si yo utilizo la dialéctica para escribir, yo puedo pensar en los contrarios, ¿verdad? Y permitir que el lector haga los matices. ¿Es alguna forma de aplicarlo? Y, por ejemplo, y también de alguna forma incluso poner en jaque esa dialéctica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo mismo que hace Monterroso, que de alguna forma te descategoriza, incluso se ríe un poco de todo este pensamiento filosófico, te descategoriza la realidad. Y eso es lo que yo creo que uno tiene como que tender, como a descolocar de alguna forma el sistema de pensamiento, la gramática esta del mundo que ha sido como establecida tradicionalmente, es buscar otras maneras, ¿no? Otras formas de decir que impacten, que generen esta desautomatización de la mirada. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer el escritor. Ahora, el escritor tiene que manejar las matrices filosóficas, las matrices sociológicas y obviamente las matrices estéticas, por donde ha recorrido, por donde ha transitado el mundo. Y después va a tener que tomar sus propias decisiones en la construcción de su texto. Porque eso también es un devenir. Cuando uno construye un texto, no es que tenga todo claro, sino que esa misma construcción del texto se va haciendo, rehaciendo, va para atrás, para adelante, y también te cambia a ti, ¿no? Entonces, por eso me interesa eso de, bueno, de Benedetti, el tema de no te salve, me interesa el que de repente mucha de la escritura que uno hace te deja enfermo,
porque justamente considero que no es algo tan lineal que uno diga la poesía o la novela me salvó o me genera felicidad, o con esto me da mayor sentido de vida, o esto es arte terapia. No, no es una relación de identidad o lineal directa, sino que es multilineal la realidad. Entonces, más que para la escritura, es cómo nosotros integramos estas matrices de pensamiento, tienes todo sobre la mesa, tú estás consciente de eso, también una parte tuya no la ves porque está inconsciente pensando en el psicoanálisis, pero todo tú, que ya es complejo, cuando tú escribes, eso de cuenta con honestidad de una complejidad humana, de tu humanidad, ¿no? De tu interioridad, y obviamente ahí va a salir todo ese dinamismo, ese movimiento, y ojalá, ojalá que no salgan, ¿no? Situaciones que tengan que ver con cosas más estáticas o visiones como más conservadoras, ¿no? La idea es que yo también pudiera cambiar con la escritura, yo ser un primer lector, obviamente, como decía Bolaño, o sea, en el caso de un buen lector, de un buen escritor, es su primer lector y su primer crítico, decía Asturias, bueno, todo eso, pero justamente siguiendo a Bolaño, sabiendo que voy a perder. Eso es muy interesante. O sea, no dejarse llevar ni siquiera por el éxito o el fracaso, sino que yo sé que ya perdí y eso a mí me libera, porque yo no le pongo una proyección. Por eso es que no es comercio esto, porque yo no le pongo un resultado feliz a la situación, ¿no? Esto no es destino tampoco, esto no es no hay un oráculo acá de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y lo que yo creo que hay una complejidad de la realidad interior y exterior y que la manera es establecer un diálogo entre la exterioridad y la interioridad para nosotros cuando escribamos, ¿no? Esa gramática que salga se vuelva más espesa, más compleja, más honesta, que no necesariamente lo complejo tiene que ser incomprensible, pero sí que haya honestidad ahí en eso lo que se está planteando y entonces tenga que ver con visiones que estén más en movimiento que estáticas. Que esté bien fundamentado. Claro, y que, por ejemplo, cuando te leas, la persona no solamente sienta una emoción, que en el caso de la poesía es el problema, sino que eh, establezca ideas, eh, como Monterroso te descategorice, porque ahí es bueno, porque el novelista está apuntando a reprogramarte, ¿no? A descolocarte y a lo mejor hacerte pensar las cosas de otra manera. Y yo sí creo en un pensar al revés, en la otra trama, por decir así, que hay editoriales que se llaman así, o este pensar al revés de la Marta Traba, por el otro lado, a ver, veamos las cosas por otro lado, pensémoslas de otra manera. Entonces, y eso te ayuda mucho en la vida, porque también eh, eh, tenemos como un llamado, ¿no? A entender las cosas de una sola manera, como unívocas, como si todo fuera lineal. Y no, pues si es multilineal, es factorial, es todo más complejo, entonces justamente no. Por eso cuando, por ejemplo, pasó esto del plebiscito, me puse a ver todo lo que pensaban toda la gente, o la gente que uno va siguiendo, no sé, pero de distintas áreas, de distintas cosas, de la escultura, los economistas, los matemáticos, la gente más de derecha, más conservadora, la gente que, no sé, el colectivero, que votó rechazo. Le pregunté por qué lo había hecho y todos, al final, todo eso que es multifactorial, me va a llevar a una aproximación del mundo, pero nunca, nunca ganaré, porque eso será solamente una aproximación. O sea, entender que perdí antes. Sí, sí, me queda más claro para qué sirve todo este vaga que nos permite hacer primero más críticos, ¿verdad? Y segundo, plantear otras respuestas. Y para mí, tercero, saber que si se escribe en el
Si uno escribe algo, puede pensarse en lo opuesto, pero el lector le va a dar el matiz, ¿verdad? Tipo, y bueno, el lector es el que completa o va rellenando, como la teoría de la recepción, ¿verdad? Después lo vamos a ver. Obviamente el libro no vive, ni el cuento, ni la poesía, mientras el lector no le dé esa puntada final, que justamente va a implicar la polifonía y lo multifacético, por decir así, lo polisémico de un texto, que no va a ser el mismo texto para ti, para el Rudy, para mí, y se va a abrir. Igual de complicado, que es la realidad, igual de complejo, igual de 20, miles, millones de lecturas de un solo texto. Sí, me estoy quedando sin batería, Karina, pero mientras todavía tengo aquí voy a seguir oyendo, pero sí, me quedó claro. Gracias. Ya, y bueno, después viene el tema de Hegel, que está la dialéctica hegeliana, forma de un proceso, de un movimiento, se agarra de esta dialéctica que ya venían trabajando, la mutación, la transformación de los continuos, y obviamente agarra esta contradicción de este proceso, ¿no? En un automovimiento, en un autodesarrollo. Es decir, es importante la dialéctica porque me hace encontrarme no solamente con el principio de identidad, sino que con el principio de contradicción, que yo puedo ser y no ser a la vez. Y eso, ese es para el campo de la literatura y de la economía, también de la historia, de las ciencias sociales, fundamental. Lamentablemente, bueno, Hegel era un idealista, entonces la base y la esencia de todo lo existente lo ve en relación a una idea absoluta, ¿no? Entonces se vuelve muy místico en ese sentido. Y bueno, acá le puse la fenomenología del espíritu, que es de 1807, o sea, para que ustedes vean esta situación de la fenomenología del espíritu, ¿no? Y obviamente que expone la experiencia de la conciencia, pero se eleva siempre a un saber absoluto. Entonces, toda esta percepción experiencial que estamos viendo remite siempre a una esencia vital de la realidad. Y entonces siempre va como a este espíritu, ¿no? Este espíritu al final, este tono vital, ¿no? Que se transforma en la parte más esencial del ser humano, es que la vida es una expresión de esta dialéctica. Y entonces, ¿qué es lo que señala él? Dice, la dialéctica es el movimiento negativo de la realidad, ¿no? Del espíritu que se afirma, niega y recupera en un esquema de afirmación, contradicción, conciliación. Entonces, en el fondo, ya surge aquí este tema del concepto de la dialéctica negativa que vamos a ver después en Adorno, porque si yo estoy mirando la realidad en movimiento, también de alguna manera estoy estableciendo no solamente lo que es la realidad, sino que también lo que no es, todas las aristas y todos los matices que hay en esa realidad, ¿no? Entonces, cuando yo afirmo algo, también yo estoy negando. En esa misma gramática, cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, yo sé lo que estoy diciendo, pero justamente muchos escritores hablan que lo más importante de la escritura es lo que no está dicho, que funcionaría como un iceberg o una estructura por abajo, por arriba, como decía Piglia, pero siempre evitando, digamos, teniendo por abajo la estructura, una estructura ausente. O se escribirían dos cuentos, ¿no? Un cuento como por acá arriba, la teoría del iceberg de Hemingway también, pero en el fondo lo que no se dice es lo más importante, justamente porque lo que no se dice está llamado a que sea rellenado, casi como estas lagunas de indeterminación, está llamado a ser llenado por el lector. Entonces, cuando uno ve algo, también en el fondo sabe que lo más importante es lo que no está viendo. Cuando uno escribe, sabe que lo más importante es lo que uno no está diciendo. Y de hecho, cuando uno escribe, sabe ya que hay cosas que no puede decir con las palabras. Solo se aproxima, solo es un espejeo. Manejar lo que uno dice es importante, pero más importante es manejar lo que uno no dice, ¿no? Y por eso se habla también de Piglia de la estructura ausente en el caso del cuento. Por eso yo se lo mandé porque yo creo que igual hay que tenerlo ahí en cuenta, como en esa teoría de los cuentos que hay, de la teoría de los relatos. Yo afirmo, contradigo y después concilio, ¿no?
En este caso, Hegel habló de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Entonces, en el fondo, ya Hegel viene trabajando, ¿no? En la filosofía alemana, viene trabajando esta manera dialéctica de ver la realidad. Lo que pasa es que se vuelve muy mística. Entonces, ¿qué hace Marx? Marx establece este idealismo, ¿no? Dice, pucha, si nos ponemos idealistas, por eso que la crítica al idealismo también, al idealismo alemán, eh, se fue. Enunciaría un absurdo al definir que las condiciones materiales, por ejemplo, la producción, la manera como se relacionan el patrón, el obrero, la explotación, el hambre, los suburbios y todo, son consecuencias de una idea, es decir, de un espíritu absoluto, que es omnipotente y provee la realidad. Entonces Marx establece, dice, bueno, entonces en el fondo caeríamos en este absurdo, es un sistema como espejo, ¿no? Que a raíz de esta idea absoluta, entonces yo puedo explicar toda la realidad de nuevo, un poco lo que le pasó a la sociedad medieval. Entonces, desde este punto de vista, Marx propuso estudiar esta dialéctica desde los hombres concretos, ¿no? Pertenecientes a clases sociales determinantes, con interacciones sociales de clase, de raza, etcétera, y lo que se conoce entonces principalmente en la historia. Por eso que él lleva adelante un materialismo histórico, ¿no? Que es una ciencia filosófica de la historia que estudia la sociedad y su devenir como una realidad total, las leyes, ¿no? En consecuencia que rigen el desarrollo. La sociedad aparece explicada como un todo que puede ser conocido en su movimiento y por lo tanto en sus cambios y dirección de acuerdo a unas leyes que estarán develando el sentido de la historia. Entonces, de alguna forma concreta, baja, y así el marxismo también, en los checos y todo lo que yo les hablaba la otra vez de la dialéctica de lo concreto de Cosick, bajan esta configuración, ¿no? Toman este concepto de dialéctica, pero ya relacionado con un sujeto histórico que ellos establecen, ¿no? Como en el tema del obrero, pero también en la economía y en la historia. Y de alguna forma entonces bajan esto que estaba configurado como una especie de, o que podía ser configurado como unidad absoluta o misticismo. Y esa configuración, ese método de alguna manera, esa ciencia filosófica es lo que se conoce como el materialismo histórico. Yo no puedo entonces establecer solamente la relación, ¿no? Del dinamismo o movimiento del mundo, sino que acá lo que hace el marxismo es establecer eso en coordenadas históricas, pero también de clase social y principalmente, ¿no? Con sujetos históricos, donde se establezcan ciertas leyes y por eso, bueno, primero, como hace Marx en el Capital, afrontando, digamos, la gran investigación que significa cómo funciona el capitalismo, cómo funciona este capital, y de acuerdo a eso, entonces, a esas leyes, ¿no? Establecer también ciertas crisis y ciertos elementos dialécticos de movimiento, pero que tengan que ver este materialismo con la historia, con los sistemas de producción, ¿no? Con quiénes son los dueños de los medios de producción, y siempre de una manera concreta, ¿no? Que tenga que ver con cómo se está desarrollando la realidad en ese momento. Justamente es esto, ganó a la escuela de Frankfurt y principalmente digamos, a todo lo que va a significar la configuración. Por ejemplo, aquí le puse el hombre unidimensional de Marcuse, que es como importante dentro de la escuela de Frankfurt, y que ellos, como ustedes ya saben, en el exilio generan esta configuración. También le puse el link para que lo puedan ver. Pero en síntesis, ellos critican las sociedades de este capitalismo, ¿no? Ya del principio del siglo XX, ¿no? 30, 40, ven el nacimiento de la industria cultural, así que nosotros, por ejemplo, imagínense, están en el inicio de los medios de comunicación masiva, no como nosotros, ¿no? Sino que nosotros ya venimos ya como dando una vuelta de todo eso. Sin embargo, nos siguen asombrando y desconcertando las cosas. Entonces ellos se dan cuenta que ha habido un precio muy grande a pagar en este hombre unidimensional que está regido por el mercado, por el cálculo, ¿no? Dentro de esta industria
¿no? Cultural, cruzado por esta dictadura también de la tecnología, entonces, de alguna forma, con avances técnicos científicos, sin embargo, con una razón instrumental que le ha llevado a la Primera Guerra Mundial y que después le llevaría a la autodestrucción, ¿no? Entonces, es interesante cómo esta crítica a las sociedades industriales, a las sociedades de este capitalismo, ¿no? De principios del siglo XX, a la Escuela de Frankfurt, tomando el marxismo, tomando el psicoanálisis, ¿no? Nos van a establecer la crítica. Para Frankfurt, el marxismo es un método, ¿no? Y la dialéctica es la médula, el centro de ese método, que la utiliza como análisis de la sociedad. Es entonces un análisis freudo-marxista, dicen algunos, ¿no? De psicoanalista, pero también marxista. Y porque lo interesante es analizar los fenómenos, ahora diríamos psicométricos, en el caso de ellos, el fenómeno psicológico de la sociedad de consumo. Y tres cosas principalmente: la industria cultural, los medios de comunicación y el conformismo. Principalmente le interesa establecer las pautas de dominación autoritaria de esta sociedad burguesa que se ha ido formando, pero no solamente en Estados Unidos, sino que también en los socialismos reales. Y eso es muy interesante en Frankfurt, porque Frankfurt, en un momento muy de avanzada, ya ve este autoritarismo también en el stalinismo, también en los socialismos reales. Por lo tanto, no es solamente una crítica a Estados Unidos. En ese momento era muy difícil criticar tanto a Estados Unidos, por un lado, porque ellos vivían ahí, estaban exiliados ahí y todo, pero también era muy difícil, siendo ellos de izquierda, ¿no? De esta intelectualidad judía, de izquierda, acomodada como ustedes quieran, pero de izquierda, que ellos criticaran también estos socialismos reales. Sin embargo, todo lo que Marx había hecho en base económica, Adorno lo va modelando en la experiencia estética. Bueno, él manejaba mucho la música, los papás eran músicos, él rápidamente tiene un aprendizaje con el piano, eh, pertenece a familias acomodadas, ¿no? Se veía como un artista Adorno y estudió el método de Schönberg, también el, el músico que cambió la música de atonal a dodecafónica, y ustedes pueden ir viendo de alguna forma ese cambio, que también es un cambio como de metafísica a dialéctica, ¿no? Es un cambio en la música, por eso que en el fondo estos cambios de principio del siglo XX también en la música, en la pintura, con las vanguardias, ¿no? Y cómo funciona la música, la pintura, la literatura, uno se va dando cuenta que las cosas van avanzando en conjunto, o sea, todo empieza a cambiar, ¿no? Todo empieza a cambiar. Y entonces establece, como con Schomburg estuvo muy cerca, en el fondo toda la escuela de Frankfurt, igual que Benjamin, consideran el arte como un conocimiento científico, ¿no? Y esto ponía en jaque todo el pensamiento burgués. ¿Por qué? Porque la verdad era científica. Desde los griegos antes la verdad era científica y el arte era solo una ilusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere abolir Frankfurt? Quiere abolir este binarismo. Para ello, el arte es tan científico y también puede buscar la verdad, la justicia, etcétera, a través porque es científico y no es una ilusión. Recuerden que Platón había echado a los poetas por eso, por simuladores, por mentirosos, ¿no? Porque de alguna manera ellos propendían a la ilusión y el filósofo buscaba la verdad, ¿no? Entonces lo elimina de la República. Y eso es interesante porque todo elemento transformador quiere abolir los binarismos, ¿no? Es muy importante porque, por ejemplo, ahora, actualmente, recién una persona fue aceptada en el registro civil como no binario. Es decir, se le puso digamos, en su nombre, con su nombre, en su carnet de identidad, se colocó la X. Y ya no es, entonces ella se quiere llamar Hidra tanto, tanto, ya ella no es hombre o mujer. Así que me parece súper interesante que ya los sistemas, digamos, de registro civil y todo, por eso le digo, han pasado 2 o 3 días en donde se aceptó ya legalmente que ella es no binaria, él no binario.
es un no binario. ¿Ven? No hay lenguaje para decir el no binarismo. Y ahí está el tema de poder establecer esa X, ¿ya? La crisis de la sociedad burguesa después de la Primera Guerra amenaza las dos pasiones que el Adorno tiene, ¿no? Que Adorno tiene, el arte y la filosofía. Desde afuera la tecnología amenaza el arte por una tecnología que mecanizaba su reproducción, como hace Benjamin en la era de la reproductividad técnica, ¿no? El arte en la era de la reproductividad técnica, y alteraba su experiencia estética. Y desde adentro, el expresionismo también dinamitaba la pintura, la música, la literatura. O sea, nuevamente ese movimiento, ¿no? El arte de la época se enfrenta a la cuestión de la continuación de su existencia. Claro, la gente empieza a decir, estamos de alguna manera, no se puede escribir, llegaron a decir, ¿no? No se puede escribir después poesía después de Auschwitz, ¿no? No se puede hacer literatura después de estos campos de exterminio. Aquí la literatura murió, ¿no? Entonces, como se empieza a decir eso también, es muy importante poder recuperar, evaluar, reevaluar con qué es lo que es el arte al final, qué pasa con la filosofía, cómo puede aportar en este clima ya más contemporáneo. Lo importante entonces es que la praxis no es una mera acción, sino que está informada por concepciones teóricas. Y en esto yo sí creo, yo creo que no es una mera acción la praxis, sino que está informada por concepciones teóricas. Entonces hay una relación dialéctica entre teoría y práctica. O sea, no es menor lo que yo aprendo teóricamente para yo poder realmente construir un texto, el que sea, ¿no? Mi praxis tiene que estar unida a esa cosa teórica, ¿no? A lo teórico. Y por eso que esta dialéctica entre la teoría y la práctica es algo que fuertemente lo rescata también la escuela de Frankfurt. Eh, los conceptos siempre han tenido problemas con nombrar, como dice Paz también, ¿no? Nunca están totalmente acabados. ¿Por qué? Porque en realidad la lógica de la realidad es polémica, está en devenir, es heterogénea, imprevisible, es decir, una realidad histórica, ¿no? Está en constante, es heterogénea, no es homogénea, es imprevisible, nosotros ahora lo estamos viviendo, ¿no? Estamos en el devenir, es polémica. Entonces, las palabras no dan, las palabras que son un sistema, una gramática estática, no dan para este espesor de la realidad. Y eso ya Frankfurt lo dice. En la actualidad de la filosofía del 31, Adorno, después de la Primera Guerra, se contrapone a esta tradición filosófica, ¿no? Y establece un pensamiento dialéctico y materialista como manera de pensar la filosofía. Estas críticas van a ser profundizadas después, aquí yo se lo puse, el 66 en lo que es la dialéctica negativa, y con eso ya estamos terminando. El concepto de dialéctica negativa implica en Adorno la confrontación con toda la tradición del pensamiento occidental. ¿Por qué? Porque esta tradición que había ubicado al sujeto, el yo, por encima de las cosas, ¿no? Eso es lo interesante de Frankfurt, no establece el yo como encima de las cosas. Por eso que también tan importante su aporte a la naturaleza, que el hombre no tiene por qué dominar la naturaleza, ¿no? No tiene por qué ser él el todopoderoso de las cosas. En Adorno, este sujeto conocente como filósofo queda empobrecido ante una realidad escurridiza. Siempre hay que ser humilde porque la realidad es escurridiza, que no puede abarcar con el concepto su totalidad, no persigue totalidades. Ni la realidad ni el sujeto pueden en Adorno pensarse como una totalidad acabada, sino como una realidad histórica, dinámica, dialéctica. Pues el sujeto de lo dado no es algún sujeto trascendental, así como quería Hegel o como quería Platón, un sujeto trascendental, ahistóricamente, idéntico, ¿no? A sí mismo, sino que toma una figura cambiante e históricamente comprensible, ¿no? Entonces estamos en constante cambio, no tenemos eso idéntico y de alguna forma tenemos esta figura cambiante al interior. El nombrar, esto lo dice Adorno en esta cosa en este texto de actualidad de la filosofía, que se lo pregunta el 31. El nombrar implica más bien querer ver lo que dejo fuera. O sea, el nombrar implica ordenar, gramatizar el mundo, ¿no? Agarrarlo, ¿no? De alguna manera, pero sobre todo para ver lo que dejo fuera. Para Adorno, pensar los conceptos en constelación, por eso el concepto, no las constelaciones familiares, sino las constelaciones de Adorno,
nos acerca mejor a captar la naturaleza cambiante de las cosas. No es un concepto, sino que el concepto yo lo voy uniendo a otro, 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 y genero una constelación de conceptos, ¿no? Entonces, en donde es muy importante la diferencia en esta constelación, en este devenir de los objetos y de la realidad y del ser humano. Y termina diciendo en la dialéctica negativa, percibir la constelación en que se halla la cosa es lo mismo que descifrarla como la constelación que lleva en sí en cuanto producto de su devenir, ¿no? O sea, yo necesito pensar en ese devenir, esa constelación. Si yo no logro pensar en ese devenir y lo vuelvo estático, ¿por qué? Porque el lenguaje ya es estático, es la peor de las cárceles, la más antigua, ¿no? Yo ya tengo una herramienta estática, pero yo también sé que ese lenguaje va cambiando, tiene dinamismo y todo. Pero cuando yo escribo es como si yo pusiera las cosas, ¿no? Como si yo quisiera gramatizar el mundo. Pero la verdad es que ese mundo yo siempre voy a tener que verlo con conceptos cambiantes, en un devenir constante, tanto yo como la realidad y también el lenguaje, y generar constelaciones para poder agarrar un cierto sentido, sabiendo que siempre ese sentido se me va a escurrir, se me va a ir por los dedos, no lo voy a poder nunca agarrar, o sea, sabiendo que yo he perdido porque en el fondo la realidad es tan escurridiza que yo no la puedo agarrar. Por eso que a veces pienso que están como en los malos textos en realidad, ¿no? Que es tan pretencioso ese texto que quiere agarrar la realidad completa ahí. Eso es lo pretencioso. Mejor saber que uno ha perdido antes y, digamos, someterse a toda esta configuración, a este devenir, para poder dar cuenta de ciertas aproximaciones, nomás siempre pensando en lo inacabado, en lo incompleto, ¿no? Como está el ser humano siempre y como también están todos nuestros textos. Por mucho que uno los quiera terminar y todo, ¿quién los termina? El, casi la mayoría de los escritores también dicen, no, al final uno no termina, sino que el texto te termina a ti prácticamente. Es muy, muy difícil en el fondo. Prácticamente la vida es un borrador, los textos también, y prácticamente es el texto el que ¿cómo se llama? Termina contigo. Eso a nivel general de la dialéctica. Y la Claudia se salió. Así que, Rudy, coméntame tú. Rudy, ¿está por ahí? Sí, ¿me escuchan? Ahí sí. ¿Cómo se llama? Voy a mandarle los apuntes. De acuerdo. Voy a mandar los apuntes para que más o menos vean y tengan también los links a bajar, ojalá los libros, verlos, chequearlos, por lo menos los índices y empezar a leer ciertos capítulos también, como un lector salteado, pero lector al fin y al cabo. También un lector De incompleto, acuerdo. pero sí es importante el arco y la lira, la palabra y las cosas y todo lo que uno va, digamos, incorporando ahí en esta especie de dialéctica también de conversación o diálogo con este corpus que está definiendo de alguna manera a nivel general, como un friso, la historia de la dialéctica. ¿Ya? Sí, sí. De hecho, estaba buscando el de arco y la lira para leerlo. Sí, acá te lo puse. En el mismo apunte está el link. Ya, perfecto. Entonces, te lo fui incorporando para que también la Claudia lo busque, la Mari también, y también el de las palabras y las cosas. Ujú. Y claro, y cada libro está con su año más o menos, ¿no? Casi todo. Así que también eso también se puede, también le puse El hombre unidimensional de Marcuse, que es bien interesante porque esa crítica que hace el 54 se demora como 20 años en realmente ser traducido y publicado este libro.
y interesante porque muchas cosas nos llegan muy después. Sin embargo, es un libro que es súper vigente para lo que nos está pasando ahora, solo que ahora más recargado en relación a la tecnología y todo. Entonces, Frankfurt es súper interesante, todos sus libros, muy complejo Adorno en muchos aspectos, pero tiene muchas cosas también. Y ahí eso nos puede ir dando ciertos, digamos, gestos de cómo se está construyendo esta crítica literaria, al final crítica cultural también, ¿no? Así que la idea es poder ir revisando estos libros también para ir como llenando un poco como recepcionando esta dialéctica, porque quizás es mucho más fácil de recepcionar porque es más masiva o está más relacionado con los medios masivos o con los sistemas de creencia o trascendentalismo, ¿no? Está más relacionado la metafísica, ¿no? Y, Ujú. sin embargo, esta dialéctica quizás está más inacabada, más incompleta, más, eso nos cuesta un poco más quizás llegar a ella, a pesar de que fue establecida por los presocráticos, después pasó como toda la sociedad medieval y todo eso se deja un poco de lado y recién empieza a resurgir de nuevo después de la Revolución Francesa, la Ilustración en el siglo XVIII. Ujú. De acuerdo. Ya pues, entonces quedamos hasta aquí, no sé qué hora es. Son las 4 y, bueno, ¿qué son las 4:40? Ya, 20 para las... sí, estamos es como la hora, pero Sí. entonces quedamos en eso, pues mandarle los apuntes al tiro para que puedan irlo viendo. Pero eso es como a De- nivel general un poco la propuesta que me había hecho la Claudia, de establecer una historia eh, de esta matriz, ¿no? Porque al final es una matriz que nos va a seguir para siempre, yo creo, porque ya como que llegó para quedarse, igual que la metafísica también va a estar siempre. Entonces, creo que nos ayuda a ir también metiendo, por ejemplo, lo de Paz, que ya es un ensayo literario, ¿no? Un ensayo cultural también, el ensayista, el crítico, y nos permite también ir metiendo las matrices filosóficas. Ya. Ujú. Ya, pues, eso, quedamos los dos nomás porque se cayó Sí, sí, la Claudia. fue claro, sí. Ya lo mando al tiro entonces al WhatsApp. Muchas gracias, Karina. Ya que estés bien. Chao. Igual, con cuidado. Chao. Abrazos. Chao. Sí, abrazos.